Hoy en Lengua Larga. ¡Qué buena hartada se van a pegar las chamacas! Hasta a mí se me antoja ese guiso que hace mi comadre. Pues resulta que Canuto caminaba cuesta arriba junto a su compadre Pedro y sobre el hombro, así sobre el hombro derecho, cargaba un costal que parecía tener vida. Lo contenido en su interior saltaba y se golpeaba entre sí. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. ¿Y qué mejor? Aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 191. Iniciamos agradeciendo sus mensajes. Gracias por participar y por hacer de este espacio algo más vivo. Y la primera es Amanda Cabrera, que ya se convirtió desde hace, tiene como 3 meses que todos los lunes escucha el podcast puntualmente antes de que lo subamos siquiera a las redes sociales. Ya lo está escuchando en Spotify. Dice, una pregunta, chef. ¿Cuántos rábanos debe traer un mazo de rábanos? A mi esposo le encantan. Siempre le dejo una colación para media tarde de ensalada de pepinos con jícama, tomate y rábanos. Pero cuando vamos al súper, a veces encontramos mazos con solo 3, carísimos de París. Es que vive en California. Pero me acabo de enterar en su podcast que son chinos. Mire, sí, vienen de allá, pues, ¿no? Los rábanos puede venir uno solo. Depende del peso, ¿eh? Si son muy chiquitos, pues va a traer un mazo con más rábanos. Si son grandes, puede traer hasta 3. Generalmente los venden por peso. Yo lo que hago, cuando no voy a ocupar las hojas de los rábanos, porque también se comen, compro los rábanos ya en bolsita, así empacados, y vienen 3, 4, 5, y ahí es más seguro de que se pesen solo los rábanos y no también el ramerío, pues, ¿no? Saludos a Yasmín Kate, muy bonita la historia, la escuché con mi papá. Dice que antes los rábanos eran gigantes y los mazos eran más grandes. A él le gustaban sencillamente con limón y sal. Yo por mi parte últimamente les he dado la oportunidad porque antes ni los volteaba a ver. Muchas gracias, querido chef. Saludos Yasmín Kate. Sí, eran más grandes. Yo me acuerdo cuando sacábamos de las milpas a un lado del río, en la capital del mundo, y un rábano lo mordíamos entre mi mamá, mi hermano y yo, con sal. Y nos alcanzaba para compartirlos. Sí, eran más grandes. Se me hizo agua la boca. Damaris Gutiérrez dice, acá en Tijuana no venden chimichangas. Recuerdo que las comía en Hermosillo y las extraño. Se refiere a la cena alargada, ¿no? Al capítulo de la cena alargada. Sí, las chimichangas son típicas del norte de México. Fritura de relleno envuelto en tortilla de harina. Es de Chihuahua, Sonora, incluso Arizona, algunos estados también de Texas, que la preparan así. Porque pues es que la chimichanga es un derivado del burrito. Si se hace burrito, probablemente los fríen y se hacen las chimichangas. Saludos a Claudia de Hermosillo, dice, únicamente una cosa, me encantó el episodio anterior, una gran sorpresa. Sí, es una sorpresa cómo termina el pobre Federico. Elisa Ortiz, saludos desde San Luis Río Colorado. A mí me gusta el queso amarillo en sándwich, pero el platillo favorito con queso amarillo es la sopa fría. Coditos, chingos de mayonesa, así dice. Apio, jamón o Winnie's. Ay, con Winnie's es deliciosa. Sal, pimienta y, por supuesto, el mejor queso amarillo cortado en cuadritos. Se refiere al episodio 189. Muchas gracias. Jacqueline Suástegui dice, muchas gracias por tus historias, chef. Las escucho a la hora de la comida con mi mamá. Ella ya está muy mayor y a mi cuidado. No se vale por ella misma. Nos reímos y platicamos sobre anécdotas familiares que nos recuerdan tus historias y recetas. Mi platillo favorito con queso amarillo es el pastel sorpresa o sandwichón de atún, como le dicen también. Saludos, y se refiere al episodio 189. Yo descubrí que al sandwichón se le ponía relleno, entre ellos ensaladita de atún y jamón y queso, cuando llegué a Hermosillo, y muchos años después. De hecho, creo que tengo como unos 4 años haciendo... ¿Cuándo grabamos aquí? ¿Te acuerdas que grabamos el sandwichón? En un fraccionamiento. Hicimos sandwichón hace como 2 años. Sí. En esa ocasión fue cuando yo iba descubriendo que al sandwichón se le ponía relleno. Antes, nada más en el pueblo, hacíamos capa del menjurje de atún con media crema, pan, y así repetíamos. Y tenemos, Daniel, mensajes en Spotify. Recuerden que les hacemos una pregunta y hay una cajita, gracias, para que usted ponga la respuesta. La pregunta que les hice, ¿cuál es tu forma favorita de comer rábanos?
Doragazos en el pozole, sí. De hecho, cuando uno le pone rábanos al pozole, siento que no hay necesidad de ponerle tanto limón por la acidez del rábano. A veces quedan de alguna reunión, dice, y así con la comida como si fuera un pepino totopo. Porque señora, y nada se desperdicia. Muy bien hecho. Con frijoles, graneados, así cocidos. Los rábanos con chile verde y cebolla morada son deliciosos. Claudia, a mí me gusta comer el rábano en el pozole y con tacos dorados. Ay, sí, y eso que acabo de comer. Alma Gabriela Lugo, a mí me gusta en sopa fría. En sopa fría. Con queso amarillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacerlo, ¿eh? De hecho, tengo rábanos en la casa. Y tengo una sopa fría que me sobró de un pollo que compré. Se lo voy a echar. Cris, claro que por supuesto que en la carne asada, en el pozole y en los tacos al pastor, delicioso. En los tacos al pastor. Así, si le ponen piñita y luego rábano, cebollita morada. No, pues ya armé un taco yo completo. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Si nos escuchan en Spotify, denle seguir. Enseguida activen la campanita y más abajo déjenos su calificación. Y si nos escuchan en YouTube, píquenle al botón de suscribirse, denle me gusta y si les gusta, compártanlo. Ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, ¡Qué buena hartada se van a dar las chamacas!, dijo Canuto. Le contestó su compadre Pedro. Hasta a mí se me antojó ese guiso que hace mi comadre. Pues resulta que los dos compadres, Canuto y Pedro, caminaban cuesta arriba y Canuto cargaba un costal en el hombro derecho, pero el costal parecía tener vida, así como si hubieran metido un cuerpo, pues, ¿no? Un cuerpo que se sangolotea y se expande dentro del costal. Y ese contenido, pues, saltaba, se golpeaba entre sí y mientras tanto, pues, ellos iban subiendo la cuesta platicando. Fíjese, compadre, le dice, que el otro día, le dice Pedro, ¿no? A Canuto. Fíjese, compadre, le dijo, que el otro día vi a mi comadre preparando ese guiso especial y, ay, se me antojó hacer unos taquitos. Le dijo, no, Pedro a Canuto. No, le dijo, qué raro que ande viendo a mi mujer, compadre. Mejor deje de andarla viendo y seguimos platicando con el bacanora. Ah, porque pues los hombres hacían apuestas y el premio era bacanora. 1966 era el año que corría y desde hacía varias décadas, Canuto pasaba diariamente por su compadre Pedro cuando salían de la milpa, pues, ¿no? Compadrito, le dice, ¿cómo le va? Ya tiene las latas listas. Pues Canuto emocionado porque, pues, con esas latas se iba a armar el concurso, pues, para ver quién se ganaba el trago de bacanora, ¿no? Ya están listas, compadre, le dijo. Y Pedro empezó a echar latas al morral con una cantimplora de agua, una pachita de bacanora y juntos caminaron cuesta abajo, ¿sí? Con una legata pues interminable. Mire, compadre, si usted pierde, me va a rellenar la pachita de bacanora mañana, pero si yo gano, le voy a dar otro trago extra. Y empezó la legata. Esto no es competencia, le dijo. Es mera diversión, le contestó Pedro. Además, recuerde, compadre, usted tiene que alimentar a sus chamacas. Pues resulta que aquellas latas que echaron al morral traían envuelto hilo de pescar. Y al final del hilo de pescar, pues había un anzuelo, ¿no? Con una piedra amarrada. La piedra es para que cuando la tiren al charco o a la presa, donde sea, el anzuelo se vaya hacia abajo, porque si no va a quedar flotando ahí junto con el hilo. Entonces, pues empezaron los dos, ¿no? Con su latita así de aluminio, enrollada con hilo de pescar, a aventar el anzuelo, y ya pues empezaron a sacar lobinas y más lobinas y más lobinas. Estaban en la presa El Novillo, conocida como Plutarco Elías Calles, que es la misma presa de la historia de las casas que les platiqué hace varios episodios. En menos de 15 minutos, ¿sí?, Canuto había llenado un costal con lobinas extraídas de la presa del Novillo y obviamente él fue el que se ganó la pachita casi completa de bacanora y se la empinó toda y la bebió. Y de repente, pues ya, agarró el costal y ahí era cuando iban caminando cuesta abajo. Llega a su casa. Josefina, le dijo, le traje un costal lleno de lobinas a las chamacas. Pues la esposa se emocionó mucho, ¿no? Agarró una cacerola, echó las lobinas,
así completas. Ni siquiera le quitó las escamas ni nada. Completa las lobinas. Había una que otra que todavía se sangoloteaba, así como langosta viva de las películas, ¿no? Y le echó sal arriba, así como si fueran sapos, ¿no? Le echó sal a las lobinas que todavía estaban vivas. Vació una cubeta de agua, le prendió el fuego, las cocinó por media hora, dejó enfriar y después se las dio a las chamacas. Las aventó en el gallinero, puesto que las chamacas eran las 34 gallinas que tenían en una jaula al fondo de corral y ellas elegantemente se alimentaban con lobinas. Lengua larga somos tú y yo. Lengua larga somos todos. Lengua larga, escúchalo. Chisme, historias y cocina, la mejor combinación. Con el chef Juan Ángel, el lengua larga mayor. Lengua larga, el podcast. Por muchos años, los habitantes de la capital del mundo usaron las lobinas para alimentar a las gallinas, hasta que un extraño, así, los vio y les dijo, oigan, pero es que las lobinas son de consumo humano y son muy sabrosas. De hecho, las lobinas son de los peces de agua dulce más sabrosos, con los que se hacen unos callitos deliciosos. Y el pescado es blanco, no es chicloso como el basa asqueroso. Es así, se separa la lonja cuando uno la parte con el tenedor. Pues hasta que alguien les dijo, es que ese no es alimento de gallinas, ¿sí? Es alimento humano. Y hasta que alguien se los recomendó, pues en la capital del mundo empezaron a comer lobinas como parte de una dieta habitual. Y ahora pues ya se hace chorizo, albóndigas, machaca. Y el plato principal no es la carne asada en la capital del mundo. Son las lobinas fritas en aceite, es decir, pescado al disco, o el filete que se reboza, se capea y luego se fríe y se acompaña con frijoles puercos, salsa bandera y tortillas grandes de harina. No, si es que siempre que digo estas cosas, Renito me dice, ay, ¿por qué son tan raros en el pueblo? No éramos raros, dice mi papá, somos exquisitos. Cuando uno deja pasar la oportunidad de probar un platillo o se niega a un platillo, ¿sí? Se cierra la puerta a un nuevo descubrimiento que quizá sea nuestro nuevo romance gastronómico. Y eso lo podemos pasar también o traspolar a las relaciones humanas. Y se los he contado en otras ocasiones. Cuando uno llega al salón por primer día, al salón de clases en la preparatoria, y le ve la cara a la que trae la minifalda, ¿no? La minifalda y toda así bien vestida, bien arreglada. Dice, ay no, tiene cara de mamona. Lo mismo sucede con la comida. Y lo mismo le sucedió a los habitantes de la capital del mundo, que después de dárselas a las gallinas, la lobina se convirtió en el plato principal para dar la bienvenida, festejar, kermeses, etc. Quiero aclarar que la lobina en este momento, porque estamos hablando de 1966, pero en este momento es de pesca deportiva, en ese lago específicamente. Es decir, no se comercializa antes de que vaya a caer la Profepa ahí en San Pedro de la Cueva. No. Es de pesca deportiva. Quien saca lobina en la pesca deportiva, pues la comparte, y en muchas ocasiones a nosotros como familia nos toca probarla, porque mi papá, que es carpintero, cambia las tablas de picar, los remos, por las lobinas que sacaron cuando andaban pescando así, deportivamente, pues, ¿no? A lavar los trapitos. Lengua larga, La pregunta del día: ¿cuál es tu pescado favorito y cómo te gusta comerlo? Así, el basa, bueno, les puede gustar el basa, ¿no? Basa empanizado, cazón en ceviche. En mi caso, mi pescado favorito es la lobina, ¿sí? Y es la lobina no quizá por el sabor, porque tiene un sabor muy delicado, sino por la experiencia que me remite al recuerdo de aquellas épocas cuando en la casa se preparaba, porque una vez a la semana, religiosamente todos los viernes, como si fueran de Cuaresma o de Semana Santa, todos los viernes se cocinaba pescado empanizado con un montón de potajes y guarniciones, ¿no? Elotito con mantequilla, papas fritas, arroz blanco, ensalada de verduras, brócoli con mantequilla, frijoles, tortillas grandes, salsita picosa, cebolla morada así en escabeche. Se hacía todo un buffet para acompañar y rendirle homenaje, porque yo siempre así lo sentía, ¿no?, al pescado empanizado. Pero bueno, ahorita me toca darles una receta que es de la capital del mundo. ¡Échale queso! Lengua larga.
Les voy a dar un contexto que quizá no les di anteriormente, porque van a decir, pero ¿cómo que le daban el pescado a las gallinas? ¡Qué ignorantes! Pues sí, en la ignorancia está la magia del descubrimiento. Y siempre, yo siempre les he dicho que a mí me encantaría ser ignorante de muchas cosas, para volver a sorprenderme, por ejemplo, con el aguacate. Siempre pongo de ejemplo eso del aguacate. Me encantaría ser ignorante de las papas fritas, para volver a impresionarme con una papa frita como lo hice la primera vez. Y en la ignorancia, más que una desventaja, hay una gran posibilidad de sorprendernos y de enamorarnos de un nuevo producto. Y eso pasó en la capital del mundo. Acuérdense que la presa El Novillo llegó a mediados de los 90s, ¿sí? No se consumía el pescado en la Sierra Sonorense. Para consumir pescado en la Sierra Sonorense, pues tenían que viajar 8 horas a Hermosillo y luego tomar un autobús de 2 horas a Guaymas y poder comprar un pescado. ¿Sí? Digo, hace muchos años. Ya después nomás tenían que viajar 8 horas para comprarlo en Hermosillo. Pero imagínense viajar 8 horas y luego ¿en qué me lo llevo de regreso para conservarlo? ¿Sí? No existía la costumbre en la dieta de muchos sonorenses, no existía el consumo de pescados ni mariscos y eso sucedió en la capital del mundo. Pero bueno, llegó la presa, se llenó de agua, se cubrieron 3 pueblos que se ahogaron y ahí se empezó a cultivar, se empezaron a echar crías para que salieran peces y otros de manera natural se fueron naciendo, creando, etc. Y nacieron las lobinas. Pues las lobinas las veían así como cosas raras, ¿no? Así de como, ay, sí me voy a ir a divertir, tiro un anzuelo, me echo un trago y luego ya se la dio a las gallinas. Pero años después, el pescado en general, las lobinas, se empezaron a preparar de la siguiente manera. Capeado San Pedro de la Cueva. Es muy diferente a cualquiera de los capeados que ustedes hayan escuchado. Se los prometo. Miren, en la licuadora van a agregar 2 tazas de cerveza clara. No le vayan a poner Tecate roja porque es muy fuerte. No le vayan a poner cerveza artesanal porque si no el pescado va a saber a cerveza. El pescado de agua dulce es tan suave que no podemos agregarle mucha parafernalia porque si no va a saber a otra cosa. Ok. 2 tazas de cerveza clara, light. ¿Sí? 2 dientes de ajo, ahí en la licuadora también. 1/4 de cebolla morada. 1 huevo. Unas 3 cucharadas de chile molido regional. Si no tienen chile molido regional, le pueden echar unos 2 chipotles adobados. ¿Sí? 1 cucharada y media de sal. 1 taza y media de harina de trigo. Y 1 taza de fécula de maíz. Es decir, de maicena de la que no tiene sabor, pues, ¿no? De la fécula blanquita, así, pues. Van a licuar todo eso. Y el pescado, los filetes de lobina se conservan completos. No es como aquí que en muchos tacos fish a uno le sirven el taco de pescado y tiene 3 kilos de capeado y el dedito delgadito en medio que apenas se ve. No, en el pueblo la lonja completa que se fileteó de la lobina, que generalmente eran lobinitas chiquitas, no son como las lobinas enormes así. Bueno, sí hay algunas, ¿no? Pero como las lobinas... a ver, les voy a poner ejemplo de lobina. ¿No han visto esos como repisas que tienen un pescado que baila? Así que ¿sí lo han visto? Esas son las lobinas. Ese tal cual, que es un pescado verde, brillante, escamas, muy bonito, simétrico, esa es. Bueno, ya sacaron los filetes de lobina, los van a meter al capeado directo, sin pasarlos por harina, sin pasarlos por huevo, por nada. Al capeado y luego al aceite caliente. Pero si ustedes quieren vivir la experiencia completa de este pescado capeado, receta, bueno, es una de las tantas versiones de la capital del mundo, tienen que hacerlo en un disco. ¿Cuál es el disco? El disco en el que se hacen las tortillas grandes de harina, el comal, generalmente lo voltean, ¿sí? Y ahí echan el aceite y lo ponen con leña a calentar, de tal manera que el aceite se ahuma, ¿sí? Ese ahumado del aceite... que no es ahumado de frijoles, así como los frijoles cuando ya no sirven. No, es un ahumado delicado como el ahumado de las carnes. Ese ahumado también se penetra en el capeado y el pescado sabe delicioso. Y ese pescado no se sirve en taco allá. Se sirve en un plato y en una parte del plato hay frijoles puercos, espesitos, así que casi se resbalan del plato de tanta manteca. Hay salsa bandera, ¿sí? Y también a veces le ponen arroz rojo, muy gringo. Se me haciendo agua la boca. Y le ponen alguna ensaladita verde, pero lo que siempre lleva son tortillas grandes de harina. Entonces lo que uno hace, agarra el pedazo de tortilla de harina, toma el pescado, lo zambute en los frijoles, luego lo pasa por la salsa bandera para que se le pegue el tomatito y todo. Y ese es un bocado completo.
El taco fish, yo lo conocí cuando llegué a Hermosillo, pero antes lo comíamos de una manera más sabrosa, que era con tortilla de harina. A todo mundo se le paran los pelos cuando digo esto. Ay, ¿cómo con tortilla de harina? Pruébenlo con tortilla grande de harina de preferencia y luego me cuentan. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!